Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que hayáis desayunado fuerte, que hayáis dormido entre 7 y 8 horas y que hayáis tenido vuestros 10 o 15 minutos de recibir luz solar. ¿Cómo estás, Juanma? Muy bien, bien soleado. Me acompaña Juanma Collado, el hombre más valiente que conozco, pero no os puedo contar por qué, porque me pidió, por favor, que no lo hiciera. Juanma, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de títulos interesantes a la hora de leer sobre la influencia. Sobre la influencia. Sí. ¿En qué sentido? En cómo podríamos afectar a las personas que tenemos alrededor o cómo en redes sociales, al final todo lo que estamos viviendo afecta a las demás personas y somos un continuo en el que pues, nos influimos unos a otros. Vale, o sea que de alguna manera es una manera, o sea, queremos recomendar libros que sabemos que van a ayudarte a que tengas más impacto en tu entorno, a que gustes más, a que convenzas más, a que seduzcas más. A que sepas también si están influyendo en ti. También, es verdad. Muy bien. Joder, qué tío más listo. ¿Puede ser que esto tenga que ver un poco con que me has pedido libros para tu TFG? Puede ser. Puede ser que esto sea para que tú tengas el recuerdo de los libros que me estoy llevando por si no te devuelvo alguno. Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar por el primero. ¿Cuál es el primer libro? Influencia, de Robert Cialdini. Vale, perfecto. Bueno, este libro es una maravilla. Es un poco la base de todo el contenido que se ha generado en los últimos años sobre seducción, sobre influencia. Y de alguna manera lo que estudia son los sesgos cognitivos que tenemos con respecto a las decisiones que tomamos. Y este señor, además de contar experimentos muy chulos, te enseña de alguna manera cómo utilizar los sesgos cognitivos de las personas de tu entorno para que tus mensajes sean más atractivos. Es un libro bastante tocho. Cuesta bastante encontrar, la verdad. No es fácil. Yo me lo compré un día en Correos, que estaba ahí haciendo cola para mandar uno de mis libros, y estaba ahí y me lo compré. Yo también estaba ahí. Tú estabas. Recuerdo ese día porque lloré de felicidad al estar acompañado por ti. ¿Cuál es el segundo libro? El segundo es Teoría de la comunicación humana. Vale, eso es Watzlawick, ¿verdad? Sí, no me atreví a decir el apellido. No te has atrevido. Menudo cobarde. Watzlawick, ahora que ya sé cómo se dice. Retiro todo lo de valiente antes. Bueno, Watzlawick para mí es una de las personas más importantes para entender el siglo XX con respecto a la ciencia de la comunicación. Y bueno, este libro quizás es un poco más teórico, pero sí que es bastante nutritivo a la hora de entender cómo funcionamos y cómo comunicamos muchas veces sin ser conscientes de lo que estamos comunicando. Y también hay bastantes experimentos chulos. Muy recomendable, más cortito y una buena manera de empezar en el mundo de la comunicación. Tercer libro, El conocimiento del hombre, de Martin Buber. Vale, Martin Buber es un filósofo. Pasamos de la ciencia a la filosofía y Martin Buber a mí me gusta mucho porque tiene una manera muy especial de entender al ser humano y habla del ser humano siempre desde el punto de vista de la comunicación y de cómo conectamos con nuestro entorno. Con lo cual, Buber es siempre uno de mis autores favoritos y súper recomendable. Vale, y luego tenemos Daniel Goleman. Muy bien pronunciado. Toma, ¿eh? Muy bien pronunciado. Inteligencia emocional. Un clásico. Posiblemente no esté descubriendo nada nuevo con este libro. Es el libro seguramente estrella cuando alguien empieza a estudiar habilidades sociales o desarrollo personal, porque te habla de la empatía, te habla de las relaciones, te habla también, hay un capítulo muy interesante de la diferencia de géneros en las habilidades sociales. Muy, muy, muy importante, muy práctico, bastante tocho. A mí ese se me hizo un poco pesado. Hay trozos que se me hacen un poco pesados. Vale. O sea, que este me lo dejo el último. Este creo que es más para leer el índice y elegir qué te apetece aprender que para leértelo desde el principio hasta el final. Los otros sí que puedes leértelo desde el principio hasta el final. A mí me costó más. He visto alguna cosa subrayada y eso me gusta mucho, ¿eh? Sí, pero voy a romper una lanza en mi contra. Y es que los subrayados de Magda, que me lo regaló Magda. ¿Me lo regaló o me lo dejó? Espero. Vaya. Creo que me lo regaló. Creo que me lo regaló. Bueno, me gusta saber que te llevas libros de otras personas. Eso como que me da una potestad. Y luego el último, de Cialdini también, Persuasión. Vale, este libro es relativamente nuevo, tiene pocos años. Y recuerdo que me lo leí
bueno, me lo leí en Altea, cerca de donde tú eres. Y es como un upgrade de su primer libro, Influencia, donde te habla de cómo empezar a persuadir antes de persuadir. Cómo nuestro marco comunicativo influye en lo abiertas o cerradas que estén las personas a aceptar nuestras propuestas, ¿no? Si el primer libro de Cialdini está más centrado en cómo crear esas propuestas, este segundo libro habla más de cómo presentarte, ¿no? De manera que luego lo siguiente que vayas a proponer lo vayan a aceptar o no, ¿no? Y de hecho, la premisa de este libro es que independientemente de cuánto mole lo que vayas a proponer, muchas veces por la prerelación que tienes con las personas ya vas a tener esa puerta abierta o cerrada de entrada. Con lo cual estos 5 libros son súper recomendables si quieres empezar a mejorar tu comunicación y tus habilidades sociales. Vamos a pasar a la entrevista. Pero vamos a poner bien la canción. Hola, muy buenas. Ya estamos con la parte más importante después de esa introducción estratosférica, apoteósica, mayúscula de Juanma Collado. Hoy nos toca la entrevista posiblemente más mayoritaria, ¿no? Hasta la fecha a nivel físico. Sí, un portentoso, diría yo, refiriéndome a la persona que tenemos delante. Sabéis que soy Álvaro Tejedor, estáis en el Club Potencia, por eso estáis escuchando esto. Me acompaña el cerebérrimo Juanma Collado, hoy también presente en la entrevista. Y hoy entrevistamos a una persona que es un poco dos personas. Hoy nos va a hablar una de ellas. Nos habla Daniel Orts. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme, por estar aquí. El otro día empecé la entrevista, Juanma no estaba ese día, ¿no? Que es un poco el que me mete en vereda. Entonces empecé la entrevista y empecé a hablar y la chica me cortó y me dijo, bueno, gracias por invitarme. Como que yo no había dicho la parte de gracias, todo ese rollo se me había olvidado. Estaba tan estresado que se me olvidó decir lo de gracias por venir, bienvenida. ¿Pero qué función tiene Juanma ahora? Molestar. O sea, ese es tu La estamos encontrando. Vale. Claro. Estamos encontrando el rol de Juanma en el podcast. Vale. Es como te contrato y luego veo de qué. Sí. Vale. Bueno, Daniel Orts es humorista, pero esa parte no está clara. O sea, hoy no vamos a hablar de eso. No, y tampoco es tan importante. Y también eres más cosas. Con lo cual, háblanos de las otras cosas que eres para que la gente entienda desde qué marco nos vas a hablar. Bueno, profesionalmente yo soy médico, soy especialista en salud pública y medicina preventiva y llevo pues unos 2 años y medio trabajando en conductas adictivas, perdón, en adicciones, básicamente. Médico clínico de una unidad de conductas adictivas, también con el máster. Entonces, me dedico sobre todo profesionalmente a eso, a adicciones desde la parte sanitaria médica. Vale. ¿Dónde trabajas exactamente? Yo trabajo en la unidad de conductas adictivas de La Coma, aquí cerquita, en Paterna. Vale. Una UCA, lo que la gente escucha muchas veces como UCA. Una unidad de conductas adictivas, eso es. Vale. Bueno, yo creo que estaría guay, para empezar, que nos contases clínicamente qué diferencia hay entre una adicción y una conducta que nos gusta mucho, una conducta normal, ¿no? Y pienso en el sexo, pienso en el alcohol, pienso en la cocaína, pienso en los videojuegos. ¿Qué tiene que pasar para que una conducta sea una adicción? A ver, toda conducta gratificante es potencialmente adictiva, pero realmente cuando hablamos de adicción hablamos de una gratificación patológica, compulsiva. Y creo que hay ciertos elementos, que es lo que definen a un trastorno por abuso de sustancias, que son lo que... A ver, la línea tampoco es una línea clara, como puede ser la diabetes o la hipertensión, en plan de a partir de este valor, porque además es difícil de cuantificar. Pero yo creo que la adicción se caracteriza un poco por la pérdida de control, la pérdida de autonomía. Al final es la búsqueda compulsiva de consumir esa sustancia, de realizar esa conducta, en detrimento de todo lo que tiene tu vida. Dejando a un lado la pareja, la familia, el trabajo, un poco perdiéndote a ti mismo y haciendo que más o menos toda tu vida orbite alrededor de eso. Lo cual eso a veces es difícil de percibir desde dentro. Ese agujero negro, muchas veces las personas creen que lo tienen controlado y es el entorno, es en el trabajo, es la pareja la que ve que te estás sumiendo en el pozo. Y como precisamente la sensación de pérdida de control es lo que tú dices que es como relativamente abstracto.
sea, en el momento en el cual tu vida deja de ser funcional a muchos niveles es cuando estás con la etiqueta de adicto. Sí, no siempre, porque hay gente que consigue cierta funcionalidad, pero alrededor de la droga. O sea, yo al final, por ejemplo, en la UCA, a mí los pacientes me vienen relativamente filtrados. Son pacientes que me han derivado el médico de familia y que, por tanto, han reconocido que necesitan ayuda sanitaria. Es decir, yo no los capto por la calle. A mí me vienen de alguna forma ya colocados. Bueno, colocados muchas veces vienen a la consulta, pero no. Lo que quiero decir es que para que uno adquiera cierta conciencia tiene que pasar mucho tiempo y tiene como que tener cierta introspección y análisis que muchas veces no tienen. Incluso cuando llegan a consulta, llegan por motivaciones externas, no tanto porque ellos consideren que tienen un problema, sino empujados por la familia, por la pareja. Por un problema legal que tienen, que se hará al juzgado no sé qué, el abogado le ha dicho que tiene que venir aquí, por un tema de custodia de no sé qué. Entonces, muchas veces el verdadero trabajo psicológico dentro de la UCA es fomentar esa motivación y fomentar la importancia del problema y que esa persona adquiera conciencia de lo que tiene entre manos, de hasta qué punto se le ha ido de las manos. Claro. Hay como muchos mitos con respecto a esto de las adicciones. Me gustaría que fuésemos abordándolos uno a uno. El primero que me viene es aquel de que la adicción cambia la arquitectura cerebral, ¿no? Que de alguna manera tu cerebro cambia cuando eres adicto. Pero claro, eso para mí no sé si es muy coherente con lo que estás diciendo antes, de que al final es una cuestión casi de percepción de pérdida de control. No tiene por qué. A ver, yo considero que cualquier tipo de trastorno mental tiene que estar obligatoriamente observado siempre desde 3 lentes. La lente neurobiológica, la lente psicológica como proceso de aprendizaje y la lente social, contextual. Siempre que dejas uno en el tintero, vas a tener como un análisis sesgado de lo que ocurre. Entonces, una adicción, como un trastorno mental, tiene una parte neurobiológica porque al final las conductas adictivas, quizá un poco menos, pero las sustancias sobre todo, tienen un efecto claro en el cerebro a nivel de los circuitos dopaminérgicos, los sistemas de recompensa, el síndrome de abstinencia, el enganche, la tolerancia. Pero también hay una parte muy importante de trastorno del aprendizaje, del refuerzo, de ese aprendizaje, digamos, trastornado a la hora de solo adquirir el bienestar a través de una conducta, una sustancia, buscarla compulsivamente. Pero también hay un componente social. ¿Con quién consumes? ¿Por qué consumes? ¿En qué momento consumes? ¿Hay una cultura a tu alrededor que la normaliza más, menos? Entonces hay que entender la adicción en esos 3 parámetros. Y yo quizá como médico tiendo a enfocarme más en la parte neurobiológica, la parte médica y sanitaria, incluso también de las repercusiones de, vale el alcoholismo, pero cómo te afecta esto al hígado, vale la cocaína, pero cómo te afecta esto a nivel cardíaco. Pero bueno, en la UCA realmente somos médicos y psicólogos y tenemos que trabajar con esos aspectos. Qué bueno, porque entonces sí que hay una transformación de tu cerebro. Sí. Viene el segundo mito, que es el de que una persona alcohólica, un cocainómano, por ejemplo, no puede volver a tener una relación funcional con la sustancia de la que es adicto. Un alcohólico no puede beberse una cervecita de vez en cuando, irse a casa. Es que depende. Yo creo que tampoco hay una experiencia universal de la droga. Creo que cada paciente tiene sus circunstancias y al final yo al menos de lo que más me gusta de ver en clínica es que he visto a un montón de gente y un montón de casos distintos. Y además, como yo tengo varias zonas de salud, incluso algunas más pudientes, otras más precarias, con mayor marginalidad social, al final ves todo el espectro de la experiencia humana. Y hay gente que sí, que ha aprendido. O sea, hay gente que a lo mejor ha tenido un periodo concreto de su vida donde ha encontrado alivio en las drogas y después de resolverlo eso sí que puede tener una relación sana con las adicciones. Hay otros que no, que de por vida cada vez que tomen alcohol pueden volver a recaer. Hay gente que consigue un consumo controlado. Entonces, pero eso puede tener que ver, eso puede tener relación precisamente con lo que hablábamos de hasta qué punto su cerebro ha sido modificado por la sustancia. Sí. Definitivamente. También hay una parte personal, de experiencia, pero al final también hay hay gente que tiene una impulsividad, me refiero traducida neurobiológicamente, que les hace mucho más tendentes a las adicciones y en general cualquier compra compulsiva, ludopatía y demás, que esas personas también tienen que adquirir conciencia de que a lo mejor ese es su talón de Aquiles. De la misma forma que un celíaco no puede tomar gluten porque corporalmente no es vulnerable a eso. Entonces, creo que la mayor parte de la gente en la relación sana también es un poco traicionera porque el hecho de lo tengo controlado es lo que la mayor parte de la gente que no lo tiene controlado se dice a sí mismo y le dice a los demás. Así que hay que ver un poco la experiencia.
Y desde luego, a nivel de recuperación o cuál es el éxito terapéutico, es que varía mucho de persona en persona. ¿Qué consideras? A veces el objetivo no es tanto la abstinencia completa, que idealmente, sino como ser funcional o salir de un periodo de consumo compulsivo y a lo mejor en lugar de consumir cocaína diariamente, consumirla esporádicamente o cada fin de semana. Entonces tienes un poco que adaptarte e individualizar cada tratamiento a cada circunstancia. Pero al final hay tantas experiencias como pacientes. Hay patrones que reconoces, que estudias, que trabajas, pero cada uno tiene sus teclas y hay que, a través de la terapia y las sesiones y las consultas, ver qué tiene esa persona, qué necesita. Claro, pero ahí entra también el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque la gente será... Entiendo que te encontrarás muchas personas expertas en justificarse un consumo. No, totalmente. ¿No? A ver, yo hoy concretamente, como es martes y hay Copa del Rey, no, hoy sí que puedo beber cerveza, ¿no? Sí. O sea, como un día tuve un paciente que era como, ¿has bebido? Bueno, pero es que es miércoles. Como, ¿y qué? Y luego... Hay Champions. Claro, siempre, además, es que, joder, estamos en Valencia, siempre va a haber una oportunidad para consumir. Cuando no son fallas, son las fiestas del pueblo, cuando no es Navidad, Nochevieja o la fiesta de celebración o alguien. Entonces, claro, la cultura festiva, siempre relacionándolas un poco con el desfase y las sustancias, también a veces es una traba y muchas recaídas están en el contexto de fiestas y celebraciones. En la cultura, ¿no? Que hay. Yo he tenido una paciente, es que lo recuerdo mucho porque me llamó la atención, que me dijo, yo quiero ser normal y beber cuando los demás beben. Y digo, joder, ¿y qué es normal para ti? Teniendo los problemas de alcoholismo que has tenido. Entonces, bueno, pues también hay que valorar eso y es el contexto, pues eso, el contexto social del que hablábamos antes. Uno no se droga de forma aislada, aunque puede ser que beba solo en casa o consuma solo en casa. Al final hay una relación con los demás y con el entorno. A mí me interesa saber, cuando hablamos de adicciones, normalmente se tiende a pensar en sustancias, pero también hay otro tipo de adicciones que supongo que tratas, como al juego, al sexo. Entonces, me gustaría saber como si hay unas pautas o unos lugares comunes a los que acudir cuando estás tratando con pacientes. A ver, desde luego las adicciones conductuales son territorio mucho más psicológico que médico, porque la farmacología se queda muy corta a la hora de adicciones comportamentales. Pero es verdad que al final, en último término, una conducta adictiva, con sustancia o sin sustancia, como que va por los mismos surcos neuronales, va por el mismo sistema de recompensa, va por el mismo sistema un poco de pérdida de control, de búsqueda de alivio instantáneo, de gratificación. Entonces, la psicoterapia de adicciones muchas veces puede desdoblarse y hacer grupos específicos de juego siempre viene bien, ¿no? Como terapia específica, pero al final el hecho de, por ejemplo, la gestión emocional o la gestión del craving, en este caso craving a una sustancia, que es ese hambre, esa ansia por consumirla, también la tienes un poco con ese tirón. Me he perdido. ¿Qué es el craving? Perdona, es que esto es terminología muy de adicciones. El craving es ese deseo, muchas veces percibido como irrefrenable, de consumir esa sustancia, ese hambre, que muchas veces hay que buscar disparadores, pero una persona que ha consumido cocaína, que ahora está en periodo de recuperación, personas que consumen delante de él o que ve que están consumiendo, o sitios en los que consumían, al final le surge ese hambre y tiene que saber gestionarla, porque puede que le encienda la mecha y sea un motivo de recaída. Y entonces también sucede mucho en juego online, ¿no? O en el tema este de la gente que se deja tanto dinero en el póker online, o en bingos, o en ruletas, o en máquinas tragaperras, o apuestas. Tú vas a tener siempre una apetencia que o controlas psicológicamente a la larga o vas a tropezarte muchas veces, porque siempre se busca la autonomía psicológica del paciente. Independientemente de que sea médico o no, el tratamiento a largo plazo siempre es la gestión emocional de todos esos sentimientos asociados. Y en ludopatía y en conductas adictivas es mucho más importante. O sea, es igual de importante, pero hay que recalcar mucho más en eso, en ludopatía y en cosas que no hay sustancia. Porque al final, yo, por ejemplo, cojo a una persona y la aíslo y no tiene cocaína, no tiene alcohol, no tiene heroína, no tiene cannabis a su alrededor y vale, estabilizador. Pero puede tener sentimientos y pensamientos de volver a hacerlo hasta que no trabaje con él la parte de gestión. Pero, por ejemplo, y no hay... Para la parte neuroquímica, ¿no tenemos ya medicación para alcohólicos, para cocainómanos que de alguna manera bloquean ese sistema de recompensa? ¿Qué se puede hacer? Sí, hay mucha farmacología compartida. Lo que ocurre es que no hay tanta investigación científica como nos gustaría, porque las adicciones siempre han sido un territorio un poco dejado de la mano de Dios a la hora de la investigación. Como que no les sale rentable a nivel de investigación o quizá de
de ensayo clínico trabajar con adictos. Entonces jugamos un poco con la experiencia clínica, las indicaciones, el conocimiento de la neurobiología, y hay farmacología para eso. Pero estamos un poco limitados. Para el alcohol, por ejemplo, hay muchas cosas, porque creo que es lo más ancestral a nivel de adicción, más reconocible. Cocaína hay menos, cannabis hay incluso menos. Entonces, tú también tienes que hacer un poco malabares como médico, pero sobre todo cedérselos al psicólogo, que es quien hace más terapia en concreta y lo que se llama entrevista motivacional, que es el tuétano de la terapia psicológica de adicciones, que realmente es motivar la fase del cambio, que el paciente reconozca sus ambivalencias, las resuelva, encuentre los motivos para mantenerse en el camino, incluso cuando hay una recaída, identificar disparadores. Es que la parte psicológica es el 75% de una recuperación de cualquier adicción. Yo hago pues el check de las medicinas, pues sobre todo para cubrir las otras partes más negativas de ansiedad asociada, depresión asociada, impulsos así como muy, muy incapacitantes, pero es psicología pura. Por ejemplo, otro mito que se me ocurre, el tema de hasta qué punto tenemos esa predisposición genética y somos adictos por lo que hemos heredado, o las adicciones son cosas que puedes desarrollar independientemente de tus genes. Pues hay casos y casos. Hay gente, por ejemplo, que tiene mucha vulnerabilidad genética y que se reconoce como impulsivo a la hora de consumir pues, casi cualquier cosa, ¿no? Que también hay una carga genética. Muchas veces en las entrevistas clínicas, en la primera al menos, sí que le preguntamos al paciente si conoce de su familia algún tipo de caso y puedes encontrarte. No, mi padre también era alcohólico como yo, tengo un tío que no sé qué. Entonces, por supuesto que hay algo que se hereda. Pero al final, como muchos otros aspectos de trastorno mental, hay una parte genética y una parte desarrollada por hábitos y por estilo de vida que se fusionan y que juegan. O sea, yo creo que también hay que entender la parte evolutiva del sistema de recompensa, y es que pues el Homo sapiens siempre ha tenido una especie de bienestar cerebral a la hora de hacer cosas que le permitían sobrevivir y estar bien en el mundo. El tema del sexo, la comida, el agua, la gratificación, estaba ahí para que tú hicieses esas conductas y las volvieras a hacer. Lo que ocurre es que las drogas hackean un poco ese sistema. Van directos al centro de recompensa sin una acción de antes. Sin esfuerzo, además. Claro. Entonces es un atajo químico muy fácil. Y al final tú te acostumbras al cerebro un poco. Hay un fenómeno de tolerancia donde hay una cosa que se llama desplazamiento hedónico. Y es que cuando tú consumes drogas, de seguido aprendes a que tu bienestar venga solo de ese punto. Y por lo tanto, si tú te dejas de drogar, la vida te sabe a poco. Tu familia te importa una mierda. El trabajo bien hecho te da igual. Y hay un poco que reestructurar a esa persona y reaprender a que, lo gratificante de la vida y al margen de ponerse hasta el culo. Claro, porque entiendo que ahí lo que pasa es que tienes un chute tan bestia de serotonina, ¿no? ¿De serotonina o de dopamina? Sobre todo de dopamina, que es el movidón, el subidón guapo. Pero luego, quizá con otras que son más relajantes, como el alcohol o como el cannabis, sí que tienes la parte de paz, de serotonina. Pero sigues teniendo, en general, un bienestar cerebral conseguido por una sustancia. Y te enganchas a eso. O sea, que beber y drogarnos a nuestro cerebro le mola porque está diseñada la sustancia para que le mole. Claro, es la parte neurobiológica incontestable. Es decir, la cocaína es adictiva al margen de la persona. Y luego hay otras cosas de la persona que pueden agravarlo o atenuarlo. Pero la cocaína, como la nicotina o la cafeína, tienen menos potencial adictivo quizá. Pero también es una sustancia que estimula el cerebro y el cerebro dice, hostia, esto está muy bien, ¿me lo puedes dar más? Y la pérdida de control también es pues eso, contextual y psicológica, pero está ahí. Está ahí. Otro mito, esta frase o sea, es como la típica, ¿no? De que el amor es como una droga a nivel químico. ¿Eso es una gilipollez o tiene sentido? Es que el amor es mucho más complejo, pero el amor es verdad que tiene una parte de ensoñación. Yo no soy muy experto en los procesos psicológicos del amor y tal, pero es que el amor es muy contextual, son situaciones, son estímulos. Pero sí puedes tener esa resaca después de que la persona se vaya, esa búsqueda patológica, y hay gente también que lo vive de una forma muy intensa. Pero, no sé, también si a ti te flipa el trabajo y te conviertes en un adicto al trabajo, pues al final todas las rutas cerebrales van a lo mismo, es ese sistema de recompensa. Lo que pasa es que nosotros encontramos muchos estímulos, como el que le flipa el fútbol, como el que le flipa la comedia, como el que le flipa pintar acuarela. Es lo mismo, es lo que me gusta, lo que quiero seguir haciendo, lo que repito.
Y al final, pues es una adicción si se te va de las manos y si te jode un poco toda la vida, pero el bienestar cerebral es lo mismo. No somos máquinas tan complejas. Lo que nos gusta es lo que nos gusta por las mismas rutas cerebrales de siempre. Qué bueno, ¿eh? Yo sí que había notado en Juanma que no era tan complejo, la verdad. Sí que había notado por eso estoy calladísimo, ¿eh? Hay pacientes más complejos que otros, eso está claro. Hay una cosa que me interesa mucho que es, a la hora de hablar de adicciones o de drogadicción, como que hay una tendencia social a plantearlo para estamentos más bajos, es decir, clases sociales que tienen más problemas. Y entonces me gustaría ver tu punto de vista de gente que te encuentras en consultas, si es así o también te encuentras otra variedad. Yo tengo la suerte de tener de atender a gente de zona rica y gente de zona pobre. Y yo he tenido la misma mañana una persona que salió de prisión y ahora está como robando para costearse los consumos de heroína, y a otra persona que me dijo que él tenía una cicatriz y le molestaba mucho cuando se metía en el jacuzzi. He tenido esos dos pacientes en la misma mañana. Es muy duro, lo del Claro. Sí. Entonces, joder, hay que entender la gravedad y la tristeza de no poder meterse en el jacuzzi. Entonces, eso es lo grave. Y al final te da una muestra de hasta qué punto hay un fenómeno social. En el barrio de La Coma, a lo mejor el camello es tu vecino. Y lo tienes tan fácil como cruzar el rellano y comprarle crack. En una zona más rica, pues el concepto de pillar es mucho más complicado o no tienes tanta facilidad, y hay un determinante social clarísimo de ese tipo de cosas. O cuando ha habido una presencia de drogas que lo has visto desde pequeño en tu familia. Si tus padres fumaban cannabis y de vez en cuando has visto a tu padre consumir cocaína, claro que lo vas a normalizar. No te va a generar tanto impacto. Entonces, por supuesto que hay volvemos a lo mismo, desde tres lentes: la neurobiológica, el aprendizaje y la contextual. ¿Hasta qué punto estaba muy aceptado entre tus colegas? Pues lo que estoy viendo en los chavales, hincharte a fumar porros a los 15 años porque es lo que hacen todos mis amigos, que también cuesta mucho sacar a una persona de ahí porque, hostia, eso es un fenómeno de tribu, ¿no? Este tío se va a salir, pero de repente va a evidenciar nosotros que igual nos pasamos con el cannabis. Entonces, tu entorno, por supuesto, que determina. Y en zonas de mayor degradación social, de menor tejido social, donde la droga está más presente, pues lógicamente si está más presente tienes más papeletas para caer en una adicción. ¿Y en los dos casos hay una unión con la delincuencia? A ver, no siempre. Yo creo que la delincuencia está mucho más asociada a la pobreza y la precariedad y la marginalidad que la droga en sí, que es un factor más. O sea, no hay una correlación tan clara, pero lógicamente sí que hay una correlación. Yo veo... O sea, tengo muchos pacientes que cuando les hago un poco la cantidad de consumo que tienen, a veces me dicen que consumen lo que pueden según el dinero que tienen. Pero luego tengo pacientes que se gastan 60 euros diarios en su gramo de cocaína porque tienen dinero. Entonces, el hecho de que la pobreza sea un factor limitante también te da ganas. Incluso gente me dice, si yo tuviese más dinero me compraría más droga, claro. Entonces, pues fíjate, a la pobreza viene bien al menos para que no te hinches a droga. Pero depende mucho de la disponibilidad económica, si tienes un trabajo, si tienes ahorros y tal. Pero si no tienes nada, pues fumas lo que puedes y vas consumiendo lo que puedes. Y te gastas de vez en cuando tus 10 euros en heroína y vas tirando. Yo tengo una pregunta, porque estamos hablando de que es malo drogarse, pero estamos dándolo por hecho, pero quizá no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, ahora yo estoy pensando en que estamos hablando de que una sustancia, en el momento en el cual eres adicto, dejas de ser funcional y entonces es un problema, pero me gustaría saber qué pasa hasta que eres adicto en tu cerebro. Es decir, ¿qué consecuencias puede tener en nuestro cerebro el consumo de alcohol o la cocaína o los porros? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? Yo reconozco, por ejemplo, que he tenido épocas de mi vida donde he consumido sustancias, en algunos momentos mucho, y yo sí que ahora con el tiempo noto el precio que he pagado, ¿no? Digo, ostras, es increíble lo lento que soy yo con esto, o lo difícil que para mí es memorizar cualquier cosa. Pero claro, en su momento igual no lo veía. Solo veía que me lo estaba pasando bien. Con lo cual sí que creo que es importante que antes de la adicción ya pagamos un precio cerebral. Evidentemente, desde el consumo puntual hasta el desarrollo de una adicción hay muchos factores y hay como una cuesta, digamos una progresión. Pero depende mucho. Quiero decir, el alcohol per se sí que destruye células neuronales, pero ¿de dónde? ¿Durante cuánto tiempo? Pues también hay una progresión. Yo creo que quizá las drogas más neurotóxicas, en mi opinión, son el cannabis en etapas de neurodesarrollo temprano, o sea, desde los 16 hasta los 20 y pocos que es años. Cuando fumamos todos, además, sí, sin que parar. Y además es que lo veo mucho, el retraso de aprendizaje, de memoria en pacientes que se han hinchado a porros en esa edad.
Y quizá el del alcohol, más a largo plazo. O sea, el del alcohol continuo. Y eso es lo que creo que más afecta al cuerpo. Pues has hablado de memoria y de aprendizaje, sí. ¿no? Eso es lo que le pasa a nuestro cerebro si Esos son fumamos y bebemos. los dos principales digamos, funciones cognitivas que más se afectan. Pero bueno, también la regulación emocional, también la impulsividad, que también es un rasgo muy asociado a adicciones, tanto causa como consecuencia. Pero yo creo que a nivel cognitivo sí, son sobre todo esas. ¿Pero qué se rompen? ¿Como neuronas? ¿Conexiones neuronales? ¿O cómo funciona eso? Se deterioran las conexiones sinápticas y sí que produce... o sea, se deteriora la capacidad de generar nuevas memorias y nuevos recuerdos, que al final es la base del aprendizaje y la memoria. Y luego a nivel de impulsividad sí que hay un condicionamiento de estoy demasiado acostumbrado a que entre la búsqueda de la gratificación y la gratificación haya muy poco tiempo. Entonces no gestiono muy bien el estrés, no tengo una tolerancia, no soy capaz de entender a largo plazo las cosas al nivel prefrontal, de planificar las cosas y de tener una mentalidad más a largo plazo. Eso también se deteriora. O sea, básicamente nos hacemos más tontos. Sí, más animales, más primitivos en eso. De quiero algo y lo quiero ya y lo quiero porque me da gusto. Antes has hablado ya de una UCA, nos has explicado qué es, pero ¿cómo funciona una UCA? Es decir, tú por la mañana te levantas, vas a trabajar y ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Quién llega? Nosotros somos como un centro de salud cualquiera, igual que una unidad. ¿Vas con bata? Sí, pero porque yo soy muy flaquito y si no me la pongo me confunden con un yonki. Entonces, el guardia siempre me lo dice. Entonces, intento llevar la bata para que me digan, vale, este es de los nuestros. Sí, pero es un poco el disfraz. Nada, yo básicamente atiendo a pacientes en consulta de 8 a 3. Entonces hago el seguimiento. ¿Pero piden ellos hora o cómo funciona eso? Sí, son visitas programadas, como cualquier centro de salud, como cualquier cita. Entonces tenemos las primeras, 1 o 2 días a la semana, donde pillamos a todos los pacientes que nos han derivado los médicos y los psiquiatras y también desde urgencias para hacer la valoración inicial. Y el resto de contactos son sucesivas. ¿Y cómo te encuentras a la gente que llega por primera vez? ¿Cómo entran? ¿Entran avergonzados? ¿Entran justificándose? ¿Entran destrozados? ¿Cómo entran? Hay de todo. La verdad es que cada experiencia es diferente. Hay gente que ha tocado fondo, que vienen desde urgencias porque han colapsado y porque de repente tienen una intoxicación etílica y cocaína y un brote psicótico y vienen de ahí. Hay gente que viene un poco obligado pues por la pareja o por el abogado, porque no sé qué, y bueno, a ver qué hay aquí, ¿no? A ver qué me encuentro, a ver qué me hacen hacer. Hay gente que viene concienciada, gente que viene muy cabizbaja. Entonces, tu misión también es recogerlo. Por supuesto, no juzgar nunca en consulta y explicarles de qué va, entender el tratamiento y sobre todo seguirlos, porque en una consulta nunca es milagrosa. Pero bueno, es cuestión de recoger y también entender qué hace esa persona ahí, porque al final tengo mucha gente que consume desde hace mucho tiempo y muchas veces la pregunta es ¿y ahora qué te ha dado por venir aquí? En el buen sentido, en qué es lo que ha hecho clic para que digas voy a buscar ayuda del médico porque esto se me ha ido de las manos y guiarle un poco y sobre todo entender cuáles son las motivaciones internas del paciente y tirar de ellas. Quiero decir, a lo mejor el paciente es un poco por su familia más que por él. Bueno, pues si eso te sirve para cambiar y para fomentar el proceso de cambio, cojonudo. Hay gente que es mucho más por su salud porque ha tenido un susto. A veces viene la gente por el tema del alcoholismo porque el digestólogo les ha dicho o dejas de beber o revienta tu hígado. Y es como, uy, pues tengo que encargarme de esto. No sé, cada uno tiene su experiencia y tienes que amoldarte a ello. Y tienes que... Antes has hablado de que tienes ricos y pobres. Sí. Pero yo, por ejemplo, cuando en las revistas salen los famosos, no van a UCAs, van a centros de desintoxicación. Claro. No es lo mismo. No. Un centro de desintoxicación que muchas veces los pacientes que no tienen dinero es como, ingrésame en un centro y es como, ya me gustaría. Pero un centro de desintoxicación realmente es un recinto cerrado, donde tú ingresas, donde tú estás allí 24/7 durante 1 mes, 2 meses, un poco lo que necesites, y donde se te hacen allí pues, todas las terapias y sobre todo donde estás en una burbuja. Porque hoy al final lo que hacemos desde la UCA es una deshabituación ambulatoria. O sea, en plan de tú sigues con tu vida, tú vienes aquí cada X semanas, cada mes, pero tú sigues funcionando en la medida de lo posible en tu entorno normal. Entonces, claro, yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro que la verdad es que me resulta muy, muy recomendable, que es el de Yo Adicto, de Javier Giner, donde cuenta su adicción al alcohol y la cocaína y su paso por un centro de desintoxicación durante unos 2-3 meses. Claro, a mí me flipa porque te cuenta lo que hace allí, que es recibir 4 terapias al día, estar ahí con la gente, dar paseos por el campo y es como, joder,
ya me gustaría a mí enviar a muchos de mis pacientes allí porque obtendrían un beneficio potencial muy gordo. Pero eso es muy prohibitivo. Estamos hablando que son 5.000 pavos al mes, 6.000 pavos los más normalitos. ¿Y la gente que no tiene 5.000 pavos al mes, no existe eso? Existen centros de día financiados porque hay muchos recursos en la comunidad de actividades, de educadores sociales, de trabajadores sociales, de psicólogos, donde pueden ir en un horario de mañanas o de tardes, donde se hacen muchas actividades grupales, terapia individual, de grupos, y existe la unidad de desintoxicación del Hospital Arnau Llíria, que bueno, es una planta de hospital donde se ingresa la gente para desintoxicación, donde se hace ahí psicoterapia y donde de alguna forma se rompe ese consumo, esa dinámica, y se le permite pues dar un paréntesis, digamos, para luego trabajar de forma ambulatoria en la UCA. Pero es como un recurso de un par de semanas. Entonces, lo más cercano que tenemos a nosotros de ingresar en un centro es mandarlo al hospital, a la UNEH. Pero también es un recurso que... Limitado, entiendo. Sí, está muy infradotado. Entonces tenemos listas de espera porque mucha gente quiere entrar y tal. O sea, al final muchas UCAs de toda la zona de Valencia convergen en esa misma unidad de desintoxicación. Y pues ahí están un poco la gente. Entonces, bueno, también hay mucho beneficio que se puede conseguir de la persona en su comunidad, pero cuando muchas veces vienen, que yo lo digo un poco de medio broma, medio en serio, cuando te vienen después de Navidades, después de las grandes recaídas, como ahora, llorando en plan de ingrésame en un centro, y es como, no puedo. No, incluso aunque pudiese, no es de la noche a la mañana. Tienes que esperarte un par de meses a esto. Eso no quiere decir que yo no pueda trabajar contigo, para que tú seas más permeable a la psicoterapia, vayas aprendiendo cosas sobre tu adicción, vayas funcionando con medicación. Medicación, ¿no? Que decíamos antes también. ¿Qué porcentaje de gente se recupera? Y sobre todo, ¿quién se puede recuperar? Para la gente que nos está escuchando y tenga un primo alcohólico, un marido cocainómano, un hijo gamer, ¿qué porcentaje de adicción, de adictos se recupera? Y si hay algunos que son más jodidos que otros. A ver, es muy variable. Yo quizá hablaría en términos generales, por dar un porcentaje, que 30-40% de más o menos de los pacientes que yo tengo, que es una muestra, yo creo que bastante representativa de la sociedad general, porque son mucha gente que viene al centro de salud. Yo creo que hay muchos centros privados que hacen un poco el truco de tenemos una tasa muy alta de recuperaciones. Pues a lo mejor es que solo aceptan a los mejores, o sea, a los que más fáciles es que cambien. Entonces hacen un poco ahí la trampa. Cuando filtras mucho las entradas, luego puedes tener unos resultados espectaculares. Pero yo creo que... Bueno, y una cosa que también es verdad que si puedes ir a un sitio privado es que tienes más dinero y que luego te puedes apuntar a yoga, tienes más recursos. Sí. Si estás en el barrio de la Coma y al final tu ocio es el bar de la esquina y el polideportivo, es más jodido. Si tú estás 3 meses en un centro de desintoxicación, puedes permitirte estar sin trabajar 3 meses vagando. Yo tengo muchos pacientes que no, que van un poco al límite. Entonces, ¿qué porcentajes se recuperan o cuáles son los factores pronósticos? Pues una motivación alta, Es que claro, ya entramos en un territorio muy abstracto, que es la fuerza de voluntad, que es la motivación, cuál es el aprendizaje. Yo creo que la introspección, la gestión emocional, ese tipo de cosas sí que ayudan mucho a una persona a entender lo que está ocurriendo. Que no sea simplemente porque motivados está todo el mundo, pero yo no me fío de lo que los pacientes me digan, yo me fío de lo que los pacientes hagan. Porque al final... Cuando tú tienes la resaca del día siguiente, tú dices, no voy a volver a beber nunca más. Y al día siguiente dices, bueno, pues voy a beber otra vez. O sea, al final la motivación puede ser muchas veces papel mojado si no, entre comillas, te lo tomas en serio. Pero yo creo que lo que primero que hay que hacer es fomentar el compromiso y la motivación al cambio. Buscar dentro de ti por qué quieres hacer esto, entender los pros y los contras, entender cuál es la parte negativa de estos consumos. Porque al final ves a muchos pacientes que realmente no quieren dejarlo. Lo que quieren es dejar los problemas asociados a los consumos y a las drogas. Pero a ellos les gusta mucho drogarse. Entonces es muy difícil bajarles de eso. Así que es muy complejo. Yo creo que también para familiares y para allegados es también sentarse, hablar, apoyar, no juzgar a la persona, entender que es un trastorno mental muy complejo, pero también ponerle límites a la hora de decir, tú tienes que hacerte... No eres responsable de tu enfermedad, pero eres responsable de tu tratamiento y de todas las pautas que tú lleves a cabo para intentar solucionar esto. Y hablando de adicciones, las nuevas adicciones como por ejemplo redes sociales o el gaming, como ha dicho él,
¿En qué punto estamos? Álvaro. Me llamo Álvaro. Ah, vale. Este señor. Álvaro, ok. Sí. Pero es que como no llevas bata, a mí no me interesa. A mí me gusta porque yo siempre llevo bata con mi nombre y aún así la gente me llama como quiere. Y digo, bueno, pues ya no puedo hacer nada más. ¿Sabes? Si tengo aquí mi nombre en grande y me llamas David, pues ya está. Pues eso, ¿en qué punto estamos? En plan de, digamos, las adicciones de redes sociales, que es algo más abstracto, que a lo mejor es jóvenes que antes no había, y dices que la investigación pues no interesa mucho en cuanto a adicciones. Sí. Aquí la investigación se ha centrado sobre todo en estudios psicológicos, más que en la parte, digamos, psiquiátrica y de sustancias, pero sí que se está viendo un crecimiento de uso patológico, uso desadaptativo de redes sociales, en tiempo y en quizá el enganche a la validación externa basada en likes en redes sociales, en vislumbrar a los demás, en exponerte continuamente. O sea, realmente no es un concepto de... Bueno, sí que es un concepto de paso demasiado tiempo pensando y condiciono mi vida en esto, también en el juego. Pero muchas veces cuando hablamos de un chaval que pasa muchas horas jugando y que puede ser peligroso o desadaptativo o problemático, es ¿qué tiene más ese paciente en su vida? Porque a lo mejor sus únicos amigos son con los que juega al Fortnite. Entonces, ¿hasta qué punto también hay otros problemas que tienes que abordar, como una sociabilidad deficiente, un entorno de estímulos muy carente de cualquier tipo de actividad? Porque al final, algo, por ejemplo, que yo detecto mucho en mis pacientes adictos es que no hacen nada o que no tienen interés por nada, no tienen proyectos vitales, y no desde una perspectiva estoica de bro, tío, tienes que invertir, tienes que leer el libro de la biografía del tonto este de Apple, que se me olvida el nombre ahora mismo. Steve Jobs. Eso, Steve Jobs, fíjate lo que me importa a mí. No, pero el rollo este de tienes que hacer cosas, tal. ¿Qué tienes en tu vida? Porque muchas veces la gente se droga para cubrir un hueco y cuando tú le quitas esa droga no tiene nada debajo. Claro, al final, si la recompensa que ha aprendido su cerebro es esa, es porque quizá no tiene la capacidad de obtener otras. Claro. Yo digo, tío, no te drogues este fin de semana, no bebas ni consumas cocaína. ¿Y qué vas a hacer de viernes a domingo? ¿Qué vas a hacer? Y no lo saben. O sea, les pregunto explícitamente cuáles son tus planes, cuál es tu estructura de rutina, y no lo saben. Porque no han planteado una alternativa, no tienen un plan B al ocio basado en la sustancia y en el consumo. Entonces eso hay que trabajarlo psicológicamente, que tú tengas otro proyecto de vida más o menos gratificante, pero que te estructures en el ocio. Claro, es que por ejemplo la cocaína sí que está como estigmatizada socialmente, ¿no? Porque en las pelis los malos son traficantes de cocaína y está prohibido y tal. Pero es verdad que otras cosas como el gaming, las redes sociales, el alcohol, están tan validadas, claro, están tan aceptadas por todos que, claro, decir, no, es que tú estás haciendo un uso demasiado intenso. ¿Qué me dices, tío? Si esto es algo que todos hemos consensuado que está bien. Sí, por ejemplo, el alcohol. Quiero decir, la gente tiene tan normalizado el desayunar un carajillo y beber algo de cerveza en el almuerzo y algo de vino en la comida y un par de cervezas, pero cuando tú sacas cuentas te das cuenta que es un consumo muy problemático. Pero a esa persona tienes como que sacarla del entorno del alcohol tan normalizado y se siente un extraño. No hay más que ver los pacientes que son alcohólicos, que toman incluso medicación para no beber nada, la turra que les dan en cualquier fiesta de venga, tío, porque no bebes, si no pasa nada por una, que estás mal, venga, tío, si es una cerveza no ocurre nada. Y es como, ¿me quieres dejar en paz, coño, que he decidido no beber? Porque al final el alcohol está presente. Y es eso, o tus amigos, cuando tú decides dejar de fumar porros, tú tienes a tus 3 amigos porreros que dicen, ¿dónde vas? ¿Qué dices, tío? ¿Por qué de repente vas a dejar de fumar tú? Si cuando salimos vamos al parque a fumar porros o en casa a echarnos unos fifas fumando porros o tal. Al final, quitarle a una persona la droga es quitarle también todo lo que está vinculado a ella, y a veces es muchísimo. A veces su vida está enraizada en eso. Claro, y el problema es que yo, por lo que he visto también, cuando tienes una adicción, cada vez ocupa más espacios. Sí. ¿No? Lo asocias a más cosas. Va progresando. Claro, al final es, voy a estudiar a la uni y luego me hago unas birras. Sí. Voy a jugar a fútbol y luego me hago unas birras. Sí. Y al final cada vez hay más huecos ocupados por las birras. Sí, en el alcohol hay mucha gente que se despierta mal hasta que empieza a beber. O sea, que ya empieza a tener un síndrome de abstinencia, porque al final el síndrome de abstinencia alcohólica también es grave, pero cuando tú estás durmiendo y pasas 6, 7, 8 horas sin droga en el cuerpo te la pide. Igual que cuando el tabaco, igual que la gente que hace lo primero que se levanta
en la mesita de noche tiene el paquete de tabaco y se fuma uno. Yo me fumaba un piti en la cama, tío. Yo fumaba pitis en la cama. Antes de me levantarte. despertaba y en la cama encima tenía una ventana al lado, abría la ventana y me ponía el piti en la boca, ya con el olor desagradable de levantado por la mañana y el primer pitichuel, tío. Porque te pedía nicotina del Y cuerpo. era mi favorito, lógicamente. El pitichuel, me ha gustado. El pitichuel de por las mañanas. Oye, Bueno, ¿qué es lo más buena loco marca. que has visto en una UCA? ¿Qué es lo más loco que has visto? Buah, muchas cosas, la verdad. Muchos consumos muy altos de 7, 8 litros de cerveza al día, de 5 gramos de cocaína al día, de pacientes, yo qué sé, también mucho narcotraficante, que te lo dicen o no te lo dicen, pero te lo dejan caer, que al final están muy metidos. No sé, gente de la cárcel que también consumían ahí dentro porque no sé cómo se las buscaban. Hay pacientes que tienen historias muy, muy jodidas. Entonces, eso, y recaídas. Pero, bueno, también hay grandes historias de recuperaciones y tal, pero... Un caso de éxito, el que, sin decir nombres, lógicamente, un caso de éxito del que estés especialmente orgulloso de tu trabajo, el que creas que has ayudado a alguien a desde un punto muy bajo, quizá, tener una vida funcional. Buah, muchos. Y menos mal, porque si no tuvieses ahí gratificaciones te pegas un tiro Claro. en el trabajo. Pues, a ver, tengo pacientes... muchas veces está este mito de que hay mucha gente que consume porque tiene como un trauma o algo así. Eso es cierto en ciertos porcentajes, pero no es algo desde luego categórico. Pero yo recuerdo a una paciente a la que a lo largo de las consultas y de vincularte con ella y tal, empezó a reconocer y a recordar un abuso sexual infantil en la infancia, que era un poco lo que motivaba su alcoholismo. Y cuando tiras de ese hilo y lo trabajas psicológicamente y ayudas a procesar todo ese trauma, desaparece mucha de la ansiedad o se reduce mucha de la ansiedad cotidiana y de la necesidad de utilizar el alcohol cuando estás desbordado. Entonces, que una persona nunca se le haya dicho a un terapeuta o a ningún médico y contigo diga, hostia, estoy empezando a recordar que mi padre, qué tal, no sé cuántos, y sacas esa espina y empiezas a ver la mejoría, dices, joder, esta persona llevaba con esta mochila más de 20 años. Y la adicción era un síntoma, no era el problema, ¿sabes? Era como un reflejo de todo lo que le pasaba dentro. Qué bueno, ¿eh? Eso es un ejemplo de cómo, lo que decías antes, quizá una conducta adictiva a veces es un parche a una falta de algo, ¿no? Sí. Y un caso que haya sido un fracaso horripilante, que digas, esto no me lo veía venir y de repente tal. Hay muchos. Hay pacientes que van bien y de repente recaen y desaparecen y intentas llamarlo y nadie sabe de él y vuelven a consumir heroína cuando hacía años que no consumían y recaídas que acaban en urgencias. Heroína, has dicho. Sí, sí, sí. O sea, lo que igual la gente que nos está escuchando puede tener como el estereotipo de un yonki. Sí. El típico yonki también va a la UCA y estás sentado con ellos y esas personas que luego ves por la calle están tan poco humanizadas, o sea, ves tan como... Estigmatizadas. Sí, estigmatizadas y como... que ya no, la gente ya no los mira como personas. Exacto. ¿Sabes? A veces yo creo que vamos por la calle y hay algunos perfiles que directamente ya hemos asumido que están fuera. Sí, sí, están por debajo de la línea de humanidad. Esa gente también va ahí. Sí, claro. Y esas personas pueden volver a ser personas funcionales. Por supuesto. Nosotros trabajamos también con reparto de metadona, que es realmente el tratamiento sustitutivo de la heroína, incluso con medicación que también sustituye a la heroína. Y hay mucha gente que ha dado el paso, no solo a la metadona, sino también a la medicación, y lleva una vida normal y se toma su pastilla, como el que se toma la pastilla diaria del colesterol o de la tensión, pero es su pastilla de sustitución de opioides para que les cubra durante el día y se va de viaje y lleva una vida normal y corriente. Ahí sí que te tienes que sentir un héroe. Sí, sí, sobre todo porque el trabajo lo hace el paciente realmente. Tú le das un poco las herramientas sanitarias para que no le sea tan cuesta arriba. Pero yo he tenido pacientes que han tenido una recuperación cojonuda y que llevan una vida gratificante, un trabajo que les gusta, relaciones de pareja, tomándose la medicación bien y sabiendo que la adicción es una enfermedad crónica y si te la tratas como la diabetes, pues puedes hacer lo que constituye una vida plena. ¿Les coges cariño? Sí, claro. Hay muchos pacientes con los que te vinculas. Yo además utilizo pues mucho el sentido del humor y siempre tengo... Me da mucha rabia porque en mi unidad somos 2 médicos y la otra médica, Amparo, que para mí es la maestra y para mí es una médica increíble, súper profesional, lleva más de 30 años trabajando en esto, pero a veces los pacientes vienen y dicen, no, yo prefiero al jovencito y tal. Y digo, pero si es la otra médica la que es la puta ama, ¿no? Pero porque les caigo mejor, entendiendo dentro de un punto de vista terapéutico, no simplemente porque sí, porque soy colega. Entonces me da rabia que es como...
Ya, pero es la otra la que sabe más. Lo que pasa es que muchas veces ese vínculo también te sirve para avanzar en el progreso. Y claro que les coges mucho cariño. Lo que ocurre es que a veces me siento como el cuidador de un orfanato, que los cuidas, los tratas, los quieres, pero el objetivo es que vayan bien y se vayan a tomar por culo y que vivan su vida lejos de aquí. Y cuando a veces les das el alta, les dices eso. Yo les digo, bueno, espero no verte nunca más aquí. Si te veo en cualquier otro contexto, pero date el alta, estás bien, has completado tu proceso terapéutico y estás de puta madre. O sea, de hecho, no era tu primera opción trabajar en una UCA. No, yo realmente... Era su primerísima opción. Vamos, había nacido para esto. No, yo siempre me ha interesado el tema de la salud mental y demás, pero es verdad que cuando yo estaba haciendo la especialidad, estaba acabando la especialidad de salud pública, a mí la perspectiva de trabajar en salud pública me resultaba un coñazo, la verdad, porque era demasiada gestión sanitaria, demasiado mirar a un Excel todo el puto día y bueno, es un trabajo cojonudo e importante, pero no para mí. Entonces, cuando estaba acabando la residencia, sí que empecé a rotar por una unidad de conductas adictivas y vi que eso era lo mío. Entonces, cuando yo acabé la especialidad, me apunté a la bolsa de trabajo sanitaria y acabé en una UCA y estoy contentísimo. O sea, es un trabajo que me gusta mucho desde la perspectiva clínica, que era algo que tampoco tenía muy trabajado. Pero desde el primer día me puse las pilas, con el máster también, para formarme, y es lo que más disfruto. Ahora el trabajo diario sanitario de consulta, de deshabituación ambulatoria, de centro de salud, de UCA, y estoy contento. ¿Eres adicto a tu trabajo? Pues sí, un colega cómico me dijo que soy un yonki de los yonkis, que me parece una definición muy chula y es verdad. A mí me gusta leer al respecto, me gusta la conferencia, me gusta formarme y me mola mucho el tema de la adicción. O sea que... Igual que les coges cariño, les coges manía. ¿Has llegado a odiar a alguien? Porque yo entiendo que es muy frustrante estar dedicando la energía y darte cuenta, por ejemplo, que habrá casos donde sabes que la persona que está delante de ti te está tomando el pelo. Sí. Por ejemplo. O que sentías que se estaba comprometiendo y a la semana te enteras de que justo lo contrario. Sí, o que te miente, que luego en el control de orina da positivo y dice, bueno, sí he consumido, y te miente, o te intenta cambiar la orina y te hace ahí la púa. Sí, lógicamente, además también tenemos pacientes conflictivos, maleducados, tenemos a maleantes, tenemos a criminales, tenemos a gente con una orden de alejamiento de su pareja por maltrato, tienes de todo. Pero la profesionalidad también consiste en tratarlos a ellos de forma profesional como cualquier otro paciente, lo cual no quita que como ser humano tú a veces veas la lista de pacientes y dices, hostia, este tío de aquí. Pero bueno, los tratas igual. Nunca he negado ni los he tratado peor a nivel médico, a nivel sanitario, por ser como son. Lo que ocurre es que lógicamente cada paciente tienes más afinidad o menos. Uh-huh. Si alguien nos está escuchando y bebe alcohol y considera que bebe alcohol lo normal, o se hace coca pero considera que se hace coca lo normal, uh-huh, o consume pornografía, pero consume pornografía lo normal. Uh-huh. ¿Qué autoevaluación podemos hacernos para saber si estamos empezando a tener una conducta adictiva o no? Es complicado, porque se trabaja mucho el autoengaño en pacientes con trastornos adictivos. Y creo que también admitir que algo se nos ha ido de las manos es muy difícil. Creemos siempre ser más capaces, tener en control más las cosas. Y un sesgo optimista, ¿no? Sí. Nuestro cerebro tiene ese sesgo optimista. Sí, tú no vas a admitir que esto te ha derrotado o que esto se te ha ido completamente de las manos. Siempre vas a tener un reducto de no, yo controlo. Entonces creo que la honestidad con uno mismo y la capacidad de introspección es muy importante a la hora de decir, pues mira, sí, esto se me ha ido. Sobre todo apoyarte en personas que tienen mejor perspectiva de ti, personas con las que en quien confíes y que te conozcan y que te respeten y que se preocupen de ti, de tu pareja, tus amigos, tu familia. Y también un poco echar cuentas, hacer cosas de formas objetivas. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto dinero has gastado en cocaína? ¿Cuántas horas llevas en el móvil? Porque al final el móvil tú puedes ir a ajustes, bienestar digital. Has pasado 6 horas en Instagram. ¿Te parece normal, bro? ¿Pasar 6 horas en Instagram todos los días? Tienes una forma también de cuantificarlo. La percepción de que esto es mucho o es poco a veces es traicionera, pero los números no engañan. Y si tú sacas... Yo tengo un paciente que bebía solo los fines de semana, porque él estaba muy adaptado en su trabajo y le gustaba, pero cuando empezó a dejar de beber, me dijo, joder, llego al lunes con 250 euros más en la cuenta, que es lo que me había gastado durante todo el fin de. Yo me gastaba pues, prácticamente casi un cuarto de mi sueldo en cada fin de semana. En todo el alcohol que bebías, en comer fuera, en la coca, en tal. Entonces, echas cuentas y tú puedes ver en tu extracto bancario la mordida que ha supuesto tu desfase. Y piensas que eso se estructura. Si tienes 5.000 euros, que estamos hablando, pues lógicamente te afecta mucho menos. Pero si te estás jugando los cuartos y el dinero de tu sueldo,
Entonces, bueno, también un poco ser honesto con uno mismo y pensar hasta qué punto le estás dedicando más de lo que querrías. ¿Y qué proyectos vitales tiene esto? Porque a lo mejor tú querrías hacer otras cosas. Digo muchas veces a los pacientes, vale, ¿qué quieres hacer? Que encuéntrate un poco con tus aficiones, con tus planes, con cierto propósito vital y piensa hasta qué punto te está obstaculizando esto. Todos los consumos, todo el tiempo dedicado a la pornografía, al juego, a la ludopatía, el dinero gastado, las relaciones perdidas. Y eso al final a lo mejor uno lo descubre quizá cuando empieza a recuperarse o cuando empieza a dejar de consumir, que dices, hostia, todo lo que había debajo, ¿no? Claro, es que yo, además ahí hay una cosa que creo que es importante. Has dicho que este chico, por ejemplo, entre semana no consumía. Claro. Y creo que precisamente hay un concepto, si no me equivoco, es el binge drinking Sí, claro, que es atracón. la gente que dice, no, yo no bebo entre semana, con lo cual yo no tengo un problema con el alcohol. Pero los fines de semana igual pues se beben 10 cubatas o 12 cubatas. Sí. Explícanos si la gente puede ser adicta pero consumir solo los fines de semana. Es que el concepto de consumo responsable es un poco abstracto y es un poco gris, porque también depende de hasta qué punto esto lo tienes, hasta qué punto eres dependiente de esta conducta. Hay mucha gente que solo se fuma el porrillo para dormir. Digo, ok, ¿qué pasa cuando no tienes ese porro para dormir? ¿Te vuelves puto loco? ¿Te subes por las paredes? ¿Buscas a tu camello a las 2 de la mañana para pillarle un poco de María? Pues a lo mejor solo un porrito por la noche sí que te está afectando. Pero si dices, no, yo de vez en cuando fumo para dormir y si no lo tengo, pues bueno, pues me duermo un poco peor y ya está. Vale, ok. Los fines de semana, ¿has hecho algo en los últimos fines de semana que sea no beber? Porque si es todos los fines de semana, al final, claro, o sea, más o menos como tienes un trabajo estructurado de lunes a viernes, eso te contiene, porque en tu orden de prioridades no me van a echar del trabajo o respeto eso. Que hay mucha gente que consume y a las 8 de la mañana clavados están en su trabajo porque, joder, lo respetan, porque tienen una estructura del tiempo. Pero también, por ejemplo, en el alcohol, un fenómeno de ¿alguna vez te has podido tomar solo una cerveza o solo una copa? O de repente te tomas una cerveza y son 3, y son 6, y son 9 y recuerdas muy poco de esa noche. Entonces, esa pérdida de control de la que hablamos al principio también constituye un trastorno adictivo. Y volvemos a lo mismo, explórate, tío. O sea, sé honesto contigo mismo y no hagas trampas al solitario. Si tú realmente sabes que esto se te va de las manos, que tienes un consumo en atracón, eso es un problema. Yo hice una cosa, porque yo consumo alcohol a menudo, más a menudo del que me gustaría, pero bueno, precisamente por esto dije, voy a ponerme un reto y estuve un mes entero en septiembre sin beber alcohol. Y ahora en febrero vuelvo a hacerlo. Precisamente para un poco educarme y bueno, dedicar tiempo a otras cosas y también darle más mimos a mi hígado. Y en la segunda semana de septiembre tuve un ataque de ansiedad. No sé si es relacionado con el alcohol, pero yo lo relacioné un poco. Dije, yo creo que mi cuerpo igual está acostumbrado a algún tipo de movida. No, el alcohol es ansiolítico, desde luego. O sea, es ansiolítico a corto plazo, es depresógeno a largo plazo, pero hay mucha gente que utiliza el alcohol de forma ansiolítica como automedicación. Pues el alcohol tiene ese poder desangustiante en ese momento. Y sí, está, por ejemplo, la propuesta o la tendencia esta de Dry January, el enero seco, que es, puedes pasarte 30 días empezando el año sin beber. Y hay mucha gente que dice, sí. Y a la primera semana dicen, no puedo. Entonces, bueno, también es una manera de ver si realmente lo tienes en control. Yo invito a toda la gente que nos está escuchando a que se ponga ese reto, ¿no? Voy a estar un mes sin beber alcohol. Al final, ¿qué voy a hacer? ¿Perderme un plan de fin de semana que me apetece? Pues hay muchos otros planes. Sí, y vas a ponerte un poco a prueba a nivel psicológico. Muy bien, Daniel. También tengo entendido que divulgas un poco sobre estos temas. Sí. ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo te pueden escuchar y seguir aprendiendo de ti, además de este podcast? Pues yo hago divulgación un poco difusa, la verdad, pero en Instagram y en Twitter soy el mismo usuario, Psiquetal, P-S-I-Q-E-T-E. O sea, joder, me he confundido yo mismo con mi nombre. O sea, Vamos a volver a empezar. La verdad es que divulgar. Terrible en el branding. Quiero decir, tengo que tener un departamento de marketing que me diga... Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a preguntártelo. Vale. Ok. La gente quiere escucharte más. ¿Qué tienen que hacer? Yo divulgo tanto, un poquito en Instagram y en Twitter como Psiquetal, P-S-I-Q-E-T-A-L. Psiquetal. Y luego tengo un canal de YouTube un poquito abandonado que es Preventiva et al. También, que intento hacer cosas de salud pública y tal, pero tengo que ponerme un poco más las pilas.
Pues yo, fíjate lo que te voy a decir. Hablas muy bien, tío. Yo creo que te va a ir muy bien. Si te pones a divulgar, parece de Podemos, ¿sabes? ¿Os acordáis cuando Podemos al principio hablaban súper bien? Que todos hablaban genial y daba gusto escucharlos a todos. Pareces de Podemos, tío. Es lo más bonito que te puedo decir. Bueno, está bien. Gracias. El piropo que no le ha parecido. Además es muy bonito, Dani, ¿eh? Sí, dan ganas de abrazarlo todo el rato. Sí. Gracias, Juanma, hombre. Pues gracias, Juanma Collado, por acompañarnos en esta entrevista, una más del Club Potencia. Y muchísimas gracias, Daniel Orts, por enseñarnos tanto. Yo he aprendido un montón, he disfrutado como un salvaje. Gracias, tío. Y espero volver a invitarte y que un día podamos profundizar un poco más en algún tema, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, dentro de 2 en el Club Potencia.